El problema dice que el gerente de una oficina de correos pequeña está preocupado de que el crecimiento del poblado supere el servicio de ventanilla única que se ofrece. Se recopilaron datos de 100 individuos que llegaron a solicitar el servicio. Esos datos fueron el tiempo entre llegada, entre cliente y cliente, y aquí se registró la frecuencia. La frecuencia, cuántas veces se dio ese tiempo entre llegada. Es decir, de esos 100 clientes, 8 llegaron con una diferencia entre uno y el otro de 1 minuto. Otro dato que se recogió fue el tiempo de servicio. Entonces, de igual manera, las 100 mediciones que se hicieron se registraron en frecuencia. Así que hubo 12 clientes que se atendieron en 1 minuto, 21 clientes en 1.5 minutos y así sucesivamente. Estos datos lo que nos crean es un histograma. No sé si recuerdan el histograma de estadística. Un histograma es una gráfica como esta. Por definición, un histograma es una distribución. Aquí dice es un gráfico de la representación de distribuciones de frecuencia, en el que se emplean rectángulos dentro de unas coordenadas. Entonces, podemos decir que de cierta manera, las distribuciones estándar, o sea, la distribución normal, la distribución Poisson, la distribución uniforme que hemos visto anteriormente, son histogramas. Entonces, cuando nosotros hacemos una distribución empírica, lo que estamos haciendo es creando un histograma con los datos que hemos recogido. Entonces, en este ejercicio, ustedes ven que no le han mencionado que tiene una distribución normal o que tiene una distribución de ningún tipo. Es porque te están dando los datos a través de una distribución empírica. Con la siguiente secuencia de números aleatorios, simule 6 llegadas. Calcula el tiempo de espera promedio de los clientes y el tiempo perdido promedio de los empleados. Básicamente estamos viendo, vamos a hacer una simulación, un modelo de la situación actual para ver cómo van los números de espera de los clientes y perdido o ocioso, o el tiempo ocioso de los empleados. Pasa una decisión de si con el crecimiento de la población se va a afectar de una manera, sea, vamos a decir, significativa o intolerable, esos parámetros. Entonces, vamos a ver si puedo copiar esto aquí. Entonces, podemos utilizar cualquier hoja de cálculo, la hoja de cálculo que prefieran. Para las tareas, sí, tal vez sería bueno que utilicen Google Sheets para que se me haga más fácil corregirles, porque aquí yo puedo agarrar y ponerle más fácilmente un comentario que en cualquier otra hoja de cálculo sería más difícil. Ustedes pudieran subir el Excel y transformarlo a Google Sheets, si lo prefieren hacer así, o pueden hacerlo directamente en Google Sheets. Incluso Google Sheets tiene la compatibilidad con OpenOffice, si es OpenOffice que tienen para tema de hoja de cálculo. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es traje la data para acá y la estoy limpiando un poco. Yo utilizo OpenOffice y esa cuestión de que tú sombreas y tienes que irte a la orilla
es muy ineficiente. No entiendo por qué widgets ni Excel le han copiado. En OpenOffice tú puedes agarrarlo en cualquier punto y lo arrastras, no tiene que ser en el borde. A ver, aquí se desordenó un poquito, de 3.5. Este 5 va aquí, este 3.5 va aquí. Ok, entonces aquí tenemos los datos. Recuerden que cuando hacíamos uso de una distribución normal, seleccionábamos un valor de z para que nos genere la aleatoriedad. Y cuando utilizábamos una distribución uniforme, utilizábamos un número generado aleatoriamente. Entonces, para organizarnos o simplificar más ese proceso de que un número aleatorio nos seleccione alguno de estos valores dentro de la distribución empírica, lo que voy a hacer es que voy aquí a organizar estos datos de manera acumulativa, de modo que si me sale un valor entre 0 y 8, me seleccione 1, o sea, voy a utilizar un número aleatorio entre el 1 y el 100 o el 0 y el 1, que es lo más normal. Ustedes pueden utilizar cualquier rango, pero para simplificar, yo voy a generar números aleatorios utilizando la función random o aleatorio de la hoja de cálculo entre el 0 y el 100 o entre el 0 y el 1. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear una columna aquí que se llame asignación de número aleatorio. Voy a olvidarme un poco de la ortografía para agilizar. Entonces, voy a hacer una función que me acumule estos valores. Primero tengo del 0 al 0 más 8. Así el valor que salga entre 0 y 8. Yo puedo hacer luego una función que me relacione que si salió entre el 0 y el 8, me seleccione 1. Si les resulta confuso, espérenme y ustedes van a ver ahora más a detalle. O sea, van a ver más claramente qué es lo que estamos haciendo con acumulando estos valores. Simplemente lo que buscamos es poder asignar un valor desde la distribución al número aleatorio. Como estaba el ejemplo de Meyers, donde se asignaba un número de Meyers, que chipeo, del libro de administración de operaciones. Ok, entonces básicamente ya lo que hicimos fue que preparamos un poco mejor la distribución para poder utilizar un número aleatorio. Cuando lo vayamos a utilizar, vemos si queda claro, si no ahí me interrumpen y rectificamos en consecuencia. Entonces, les decía que la entidad es quien va a controlar nuestra simulación, en este caso
es el cliente. Y el primer paso dentro de la simulación es la llegada del cliente. O sea, imaginémonos que estamos trabajando en un sistema de colas, como está en el libro de Kelton, y imaginémonos, no, estamos trabajando en un sistema de cola. Tenemos el cliente que llega, hay una cola para esos clientes para que esperen en caso de que el servidor esté ocupado. Tenemos un servidor y entonces la entidad sale del sistema. En este caso, la entidad es el cliente. La cola se forma cuando están atendiendo a alguien. El servidor es el empleado de la ventanilla única y luego sale del sistema el cliente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entonces generar un número aleatorio. Voy a resumir así como NA para número aleatorio, que nos dé el tiempo entre llegada de el primer cliente. Entonces, ya teniendo el tiempo entre llegada, pudiéramos calcular o ver el tiempo de llegada per se de esa entidad. Entonces le voy a poner aquí tiempo de llegada para tener ese dato. Hay una diferencia entre el tiempo en que la entidad llega al sistema al tiempo en que la entidad empieza a ser operada por en que empieza la operación de esa entidad. Entonces, ese tiempo que transcurre entre la llegada y la cola, o sea, y pasa dentro de la cola a ser atendida, vamos a definirlo como un tiempo de inicio. Para entonces poder bien ya relacionar el tiempo de servicio. Entonces, el tiempo de servicio es variable. Entonces tenemos un número aleatorio que nos va a dar el tiempo de servicio. Yo veo como que esto se duplicó. ¿Cómo es? Este era aquí, el tiempo de servicio. Disculpen. Entonces tenemos un número aleatorio que nos va a dar el tiempo de servicio. Luego de ese tiempo de servicio vamos a tener un tiempo en que terminó de darse el servicio. Entonces vamos a poner el tiempo de terminación. Que es básicamente el tiempo en que la entidad sale del sistema. O sea, ya no es utilizada en el sistema. Aquí nosotros podemos hacer simulación para la cantidad de clientes que nosotros querramos, pero el ejercicio per se nos dice ya que solamente vamos a correr 6 llegadas. Por lo tanto, yo voy a hacer mis 6 clientes ahora mismo desde el principio. Y de nuevo, el número aleatorio lo pudiéramos crear con la función, ¿esto está en español o en inglés? Está en inglés. Con la función run,
Recuerden que esa función nos da números entre el 0 y el 1. Hay otra función, este en español se llamaría aleatorio. Hay otra función que ustedes pueden cerrar o truncar, es decir, poner entre dos tramos, llamada rand between o aleatorio entre, creo que se llama en español. Ya eso es lo que ustedes utilizarían para utilizar un número aleatorio, sea en cualquier hoja de cálculo. En Excel, si ustedes le dan F9, ese número aleatorio se cambia, o cuando editen cualquier cosa, ese número cambia. Así que se va actualizando de manera constante. Sin embargo, aquí ya tenemos predefinido los números aleatorios que vamos a utilizar. Tenemos estos 12 números aleatorios y son 8. El segundo número aleatorio sería para el servicio, 74. Y así sucesivamente. Voy a hacerlo por columna porque para mí es más rápido. De nuevo, en este caso nos dieron estos números aleatorios, pero en cualquier caso, si ustedes quisieran, por ejemplo, simular 50.000 clientes, te ponen la función run y no tienen que estar escribiendo números aleatorios de uno en uno. La ventaja que tiene esto es que tal vez tú pudieras comparar tus resultados con otra persona si utilizan los mismos números aleatorios. Yo voy a decir la palabra semilla. Una semilla es una semilla de número aleatorio, es como un conjunto de números aleatorios. Ok, entonces, para el tiempo entre llegada, y aquí ya es que vamos a utilizar la tablita donde se reorganizó ya más como un histograma la distribución que nos dieron. Vamos a utilizar la función VLOOKUP. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar ese número aleatorio Entonces, ese número aleatorio que tenemos aquí lo vamos a buscar dentro de esta matriz. Entonces, tenemos que fijar la matriz porque vamos a arrastrar esa fórmula y no queremos que se nos mueva. El valor que nosotros estamos buscando es el que corresponde al tiempo entre llegada, es decir, que vamos a utilizar el índice 2. Y nos preguntan que si los datos están ordenados, le ponemos verdadero. Esa es la estructura general de una función VLOOKUP. Ok, entonces básicamente lo que vamos a estar haciendo es mirando el número de al lado, buscándolo en esta matriz y eligiendo el que le toque. En este caso, vemos que 8 le corresponde el 2. Ahora, si le tocara a un número entre 8 y 43, digamos 30, sigue siendo 2. Porque el número está entre ese rango de valores dentro de la frecuencia de la distribución. Sí, entonces vamos a arrastrar la fórmula. Vamos a ver otro ejemplo para estar más claro. Entonces, aquí tenemos 45. Como 45 está entre 43 y 77, tenemos 3 como tiempo entre llegada. Eso quiere decir que el primer cliente va a tener un tiempo de entre llegada de 2 minutos.
El 8 simplemente es un número aleatorio que tú utilizas para representar la incertidumbre o la variabilidad que hay dentro del sistema. O sea, básicamente el 8 no es parte no es un parámetro o un elemento del sistema, sino un número aleatorio para tú crear variabilidad dentro de la simulación. Entonces, para el primer cliente, el tiempo de llegada es en el minuto 2, porque fue el primer cliente y el sistema estaba vacío. El tiempo de inicio es igual al tiempo de llegada, porque llega el sistema vacío y es la primera persona que se atiende. Ahora, para calcular el tiempo de servicio, o sea, ese cliente que llegó en el minuto 2 va a ser atendido en el minuto 2 y duró, o vamos a representar cuánto duró, de la misma manera como representamos su tiempo entre llegada. Bueno, y ustedes saben que la matriz no me deja arrastrarla, voy a tener que escribirla. Sería D y E. No, 14 llega hasta el 20. No, hasta el 120. Okay. Entonces, igual que para el otro caso, señalamos el número aleatorio, buscamos en la matriz su valor de tiempo de servicio equivalente. En este caso, 2.5. El tiempo en que termina de dar el servicio es simplemente la suma del tiempo de inicio más el tiempo de procesamiento. El tiempo de llegada del segundo cliente es igual al tiempo de... Ups, ¿qué pasó aquí? El tiempo de llegada del cliente anterior más el tiempo entre llegada, que es nuestra variable de tiempo de llegada. ¿Se entiende? El tiempo entre llegada es un valor que está entre la llegada de un cliente y la llegada del próximo. Por lo tanto, en el reloj, o sea, en el tiempo de la simulación, el tiempo de llegada del segundo cliente es la suma del tiempo en que llegó el primer cliente más su tiempo entre llegada. El tiempo de inicio. El tiempo de inicio del segundo cliente está condicionado por el cliente anterior. O sea, si el cliente anterior aún no se ha ido, mi tiempo de inicio va a ser diferente a mi tiempo de llegada, porque no me van a poder atender inmediatamente. Entonces, en dado caso de que eso ocurra, mi tiempo de inicio va a ser igual al tiempo en que terminen con el cliente anterior. El tiempo de inicio del segundo cliente va a depender del primer cliente, porque a diferencia del primer cliente, no necesariamente una vez yo llegue me van a poder atender. Entonces, mi tiempo de inicio sería igual a mi tiempo de llegada solo si se habrá terminado de atender al primer cliente cuando yo llegue, porque si no, sería el tiempo en que finalicen con el primer cliente. Básicamente lo que voy a escribir es lo mismo que dije. Entonces, si el tiempo en que yo llego, o sea, el segundo cliente, el tiempo en que el segundo cliente llega, es menor que el tiempo de terminación del primer cliente, entonces mi tiempo de inicio
sería el tiempo de terminación del cliente anterior. O sea, cuando terminen con el otro cliente que me van a atender a mí. Si no, simplemente desde que yo llego me atienden, entonces mi tiempo de inicio va a ser mi mismo tiempo de llegada. Es decir, al segundo cliente lo van a atender después de que terminen con el primer cliente, si él llega antes de que terminen con el primer cliente. En caso contrario, se le va a atender desde que llegue. El tiempo de terminación sigue siendo igual. O sea, aquí no varía. El tiempo de inicio de procesamiento más el tiempo de servicio. Déjame arrastrar esta fórmula acá. Listo. Entonces, aquí básicamente tenemos nuestra simulación. Entonces, básicamente podemos ver que la simulación de esos 6 clientes dura 16 minutos. Podemos ver otros factores rápidamente. El tiempo de servicio promedio es de 2 minutos. Hay mucho parámetro, hay mucha información que podemos obtener de la simulación. Sin embargo, nunca debemos de olvidarnos del objetivo. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta simulación para obtener la información de la simulación que realmente nos interesa. Aquí se nos pide que calculemos el tiempo promedio de los clientes y el tiempo perdido promedio de los empleados. Entonces, el tiempo de espera después que calculemos aquí abajo el tiempo. Vamos a ponerlo así que es más claro. Lo estoy poniendo aquí abajo porque como más un cálculo de un promedio, quiero tenerlo aparte. Y el otro valor que vamos a calcular es el tiempo perdido Entonces, el tiempo de espera del cliente es, en caso del primer cliente, es 0, porque empezamos con un sistema vacío. Entonces, no va a tener que esperar por nadie más para que le atiendan. Esa no lo dejaron fácil, ¿verdad? Entonces, el tiempo ocioso del empleado para el primer cliente es simplemente el tiempo que tuvo que esperar que llegue ese primer cliente. Por lo tanto, es igual al tiempo de inicio, el mismo tiempo de llegada. Para el tiempo de espera del cliente, aquí lo que tenemos es que ver que el segundo cliente solamente va a tener que esperar si el primer cliente no ha terminado cuando él llegue. Si el primer cliente ya terminó, bueno, él va y se atiende de una vez. Para expresar eso matemáticamente, lo que tenemos que hacer es ver si el tiempo de terminación del primer cliente es menor o igual al tiempo de llegada del segundo cliente. En ese caso, si el primer cliente termina antes de que llegue
el segundo cliente, el tiempo de espera del segundo cliente va a ser 0. Si no es así, si todavía el primer cliente está cuando llegue el segundo cliente, el tiempo de espera del segundo cliente va a ser igual a la diferencia entre el tiempo en que termine el primer cliente y el tiempo en que él llegue. Porque si el tiempo empieza a correr después que él llegue, no le vamos a correr el tiempo antes de que él llegue. Entonces, lo que tenemos es que el tiempo de espera del segundo cliente es 0.5 minutos. Lo que podemos contrastar con esto, porque él llegó en el minuto 4 y se le atendió en el 4.5. Tuvo que esperar medio minuto. Okay, entonces arrastro mi fórmula y ahora voy a calcular el tiempo ocioso del empleado. El empleado solamente va a tener tiempo ocioso si él termina con el primer cliente y el segundo cliente no ha llegado. De otra manera, su tiempo ocioso sería 0, porque una vez termina con el primer cliente y una vez tiene el segundo que está ahí haciendo fila. Explicando eso con fórmula, sería que si el tiempo de llegada del segundo cliente, de llegada, es menor o igual al tiempo de terminación del primer cliente, entonces yo voy a tener un tiempo ocioso de 0. Porque ya el segundo cliente ya va a estar ahí cuando yo termine con el primer cliente. En caso contrario, sí voy a tener un tiempo ocioso, y ese tiempo ocioso sería el que hay entre el tiempo de inicio del primer cliente, o sea, cuando se empieza a trabajar con él, y el tiempo de finalización del primer cliente o del cliente anterior. El tiempo perdido del empleado solamente se va a dar si el segundo cliente o el cliente actual llega después de yo haber terminado con el primer cliente. Y va a ser la diferencia entre el tiempo de llegada del cliente actual y el tiempo en que yo terminé con el primer cliente. Ok, entonces puedo arrastrar esa fórmula. Ups. Ok. Y esos son los tiempos. Solo podemos verificarlo visualmente. Por ejemplo, aquí que hay tiempo perdido. Él terminó al minuto 9.5 del cliente 3. Y el cliente, él terminó en el minuto 6.5 del cliente 2. Y al cliente 3 inició en el tiempo 7. Yo tuve un tiempo entre 6.5 y 7 en el que no estuve haciendo nada. Eso es tiempo ocioso de un medio minuto. Ok, entonces lo que nos piden es el valor promedio de esos datos. Entonces creo que vamos a usar la función average. Entonces mi tiempo promedio de espera de los clientes es de 0.16 minutos. Eso lo podemos llevar a segundo para verlo más claro. De 10 segundos. O sea, el tiempo de espera, ¿vale? Es manejable. 10 segundos. O sea, si a mí me atendieran en toda la cola en 10 segundos, fuera un éxito. Y el tiempo perdido entre clientes es de 40 segundos. Entonces, básicamente, vuelvo con el básicamente, he terminado
de responder mis preguntas a través de esta simulación.